están? Bienvenidos al curso de Fundamentos de Electrónica. Mi nombre es Henry Andrade, soy docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los LED, una clase de diodos que es muy importante para nosotros. Hoy en día vemos este tipo de dispositivos electrónicos en muchas aplicaciones, por lo tanto, hoy vamos a aprender el funcionamiento básico desde los principios físicos de este dispositivo, sus aplicaciones y un par de ejemplos prácticos para realizar los cálculos utilizando pues ya las ecuaciones que se requieren para este caso. Muy bien, comencemos con el símbolo del dispositivo. Como ustedes pueden observar acá, es el símbolo del diodo, exactamente con su ánodo y cátodo, pero adicionalmente cuenta con dos flechas que salen del dispositivo, lo cual expresa la emisión de los fotones que hacen posible que observemos una luz a una cierta longitud de onda. Este es el símbolo del dispositivo. Veamos ahora su aspecto físico. Como ustedes pueden observar acá, tenemos el ánodo de un lado, el cátodo de otro, un recubrimiento plástico, pero lo más importante está en la parte interna, donde tenemos acá el yunque o poste, que suele denominarse, un cable de unión entre los dos dispositivos por donde va a circular la corriente. Esta parte interna, esta cavidad reflectante es muy importante, porque aquí es donde está el material semiconductor. Y aquí es donde se van a emitir los fotones que van a después, gracias a este encapsulamiento, este lente que aparece aquí de un material epoxi, va a juntar, va a enfocar esos rayos, esos fotones que salen emitidos desde esta parte del dispositivo para producir el efecto de luz, el efecto que nosotros observamos. Una forma muy clara para identificar cuál es el cátodo del dispositivo es esta parte plana que se observa aquí en el plástico del dispositivo, de manera que nosotros, una vez hayamos utilizado el dispositivo y los pines no nos den la posibilidad de identificar el diodo, cuál es el ánodo y el cátodo, podemos identificarlo más fácilmente por esta parte plana. Bueno, creo que muchos de ustedes ya conocen cuál es el aspecto físico, lo han podido apreciar en el laboratorio, y esta es una de las consideraciones iniciales que tenemos que tener con el dispositivo. Debemos saber identificarlo y debemos saber trabajar con él. Bueno, veamos ahora la operación del dispositivo. Cuando yo polarizo en directa un LED, los electrones que atraviesan esa unión, ustedes saben que va a haber una barrera de potencial que hay que atravesar, y la fuente externa que yo aplico al dispositivo hace que los electrones puedan atravesar ese gap, esa barrera de energía que se presenta ahí, y los electrones que alcanzan a cruzar por la región de empobrecimiento se van a recombinar con los huecos que están en el material tipo N. Cuando esto sucede, esos electrones que están en una capa más alta de energía, en un nivel de energía más alto, tienen que perder energía para poder ocupar esos huecos que están en la capa de valencia, ¿sí? Por lo tanto, esa pérdida de energía tiene que verse reflejada de alguna manera. En algunos diodos, de propósito general, esa forma de energía es calor, ¿sí? Sin embargo, en los LEDs se ha maximizado ese efecto para que lo que se emiten sean fotones. Y esos fotones, depende del tipo del material, el tipo de dopaje que se hace en el material de semiconductor, puede tener una longitud de onda u otra. Enseguida vamos a hablar de ese tema. Lo que se hace entonces con los LED es que se expone una capa del material semiconductor de una gran área, de manera que esos fotones que son emitidos debido a este efecto de recombinación pueden ser enfocados hacia una parte para que dé la sensación de un color, de una luz, y lo podamos apreciar en las distintas aplicaciones en las que se utilizan los LED. Bien, vamos entonces ahora a apreciar un corto video sobre electroluminiscencia que ha sido creado por la empresa Luxeon. Ahí pueden observar la fuente del video. In simple terms, here's how an LED works. An LED is a basic semiconductor device. P-type
N-type semiconductor material containing positively charged carriers called holes is combined with N-type semiconductor material containing negatively charged carriers called electrons to create a diode. When a current supply is connected to the diode, the negative charged electrons are forced to move one direction, and the positive holes move in the opposite direction. When a free electron comes near a hole, it combines with the hole. The holes exist at a lower energy level than the free electron, so the electron must lose energy to combine with the hole. This energy is released in the form of a photon, or unit of light. The amount of photon energy released determines the frequency or color of the light. The type of material and process of creating the N-type and P-type materials dictate the color of the photons, as well as the efficiency and other performance characteristics of the LED. After processing the material into an LED chip, the chip is installed in a package that allows electrical connection and directs as much light as possible in the desired direction. Bueno, la explicación es bastante concreta. Los electrones pierden energía porque los huecos están en un nivel de energía menor y eso hace que se emitan los fotones. Como ustedes escucharon, hay diferentes características que dependen del material, del dopaje y otros parámetros que vienen dados por la fabricación del dispositivo hacen que el color de la luz que se emite sea diferente de unos a otros materiales, que la eficiencia sea diferente, que el ángulo por el cual son emitidos esos fotones también pueda ser diferente y por lo tanto vamos a tener una gran cantidad de LEDs de diferentes características. Muy bien. Los LEDs pueden emitir esos fotones ya sea en el espectro visible, como lo vemos acá, pero también pueden haber algunos que emiten en el espectro infrarrojo. Tenemos nosotros, por ejemplo, dispositivos electrónicos en nuestros hogares, como los controles remoto del televisor, del equipo de audio u otros dispositivos que utilizan esa tecnología, esos LEDs infrarrojos, para enviar datos desde el control hasta el dispositivo electrónico. Entonces, no solamente los LEDs funcionan en el espectro de luz visible, sino que también pueden funcionar en otras longitudes de onda. Las longitudes de onda son importantes aquí en este tema de los LEDs porque me dan la característica del color que yo estoy observando, ¿sí? Y eso depende, como ya les decía, de ciertas características de la función del dispositivo como tal. La longitud de onda entonces se calcula con esta ecuación que podemos observar acá. Lambda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia a la que se está trabajando en ese cálculo. Acá entonces tenemos la frecuencia en Hertz, aquí está el valor de la constante de la frecuencia de la velocidad de la luz y ahí se realiza ese cálculo que observamos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos interesa conocer cuál es la relación que existe entre la emisión de unos fotones y el color que observamos en los LEDs, en los diferentes tipos de LEDs que existen en el mercado. En el eje X podemos observar acá entonces la longitud de onda y observamos que acá está en el eje Y la eficacia luminosa. Entonces el ojo humano, esta es la respuesta del ojo humano a diferentes longitudes de onda. Observamos que nuestro ojo tiene una respuesta mejor a la eficacia luminosa en el color verde. Y por aquí observamos los otros colores. El rojo es como el que menos observamos, con una menor eficacia, perdón. Y aquí están todos los demás. Por acá tenemos el ultravioleta y por acá tenemos el infrarrojo. Bueno, eso simplemente acá están las unidades de la eficacia luminosa, lumens por vatio, ¿cierto? Y vemos que el verde es el que mejor capta el ojo humano. Bueno, pero ¿esto para qué? Para simplemente tener en cuenta que nosotros, conociendo cuál es el potencial de barrera que hay en un LED, eso depende obviamente del material que ha sido fabricado, podríamos calcular cuál es la longitud de onda que va a emitir ese LED. Entonces, tenemos que esta energía que se requiere para mover un electrón desde un nivel de energía discreto a otro es esta
está dada por esta ecuación que vemos acá. Una constante de Planck, cuyo valor está dado acá, multiplicado por la velocidad luz y dividido por la longitud de onda. Entonces, si yo conozco cuál es el gap de energía que tienen que superar los electrones en ese material del que está construido el LED, yo podría despejar de esta ecuación la longitud de onda a la cual va a emitir los fotones ese material. Esa es la parte importante en la cual pues podemos calcular nosotros cuál sería la longitud de onda, y una vez conociendo la longitud de onda que emite ese material, pues vamos a conocer el color que va a producir ese LED, y por lo tanto eso lo aprovechan los fabricantes para crear variaciones en los diferentes LEDs para dar una aplicación diferente. Veamos un ejemplo. El arsenuro de galio, que es un material que se utiliza bastante en la creación de LEDs, tiene un gap o una banda prohibida de 1.43 electronvolts. Entonces, si yo conozco esa energía, que acuérdense que era ese valor que habíamos observado en la ecuación anterior, yo podría determinar la longitud de onda que tienen los fotones que son liberados por ese material. Entonces aquí se hace una pequeña conversión de electron volt a joules para poder tener las mismas unidades y poder hacer los cálculos correspondientes. Y aquí simplemente lo que tenemos es que la longitud de onda de este material que tiene esta banda prohibida sería de 869 nanómetros. Ustedes ya podrían ubicar este número en el espectro electromagnético y determinar cuál es el color que producen este tipo de LEDs. Muy bien, ahora hablemos sobre la parte ya de trabajo con los LEDs. ¿Cómo se polariza un LED? En este gráfico, en este circuito que observamos acá, vemos que tenemos una fuente que me permite polarizar a este dispositivo, a este diodo, de forma directa. Cuando yo polarizo de forma directa al dispositivo, como ustedes lo saben, necesito primero darle la energía suficiente a los electrones para que puedan superar el potencial de barrera. El potencial de barrera en este tipo de elementos varía entre 1.2 y 3.2 habitualmente. ¿Por qué digo habitualmente? Porque existen LEDs más actuales, más modernos, que tienen unos potenciales de barrera mucho más altos. Podrían ustedes encontrar fácilmente LEDs que tengan un potencial de barrera de 5 volts, de 10 volts e incluso hasta de 16 volts. Entonces, estos datos pueden variar porque obviamente la tecnología está constantemente variando y nos podemos encontrar valores más elevados. Sin embargo, esos son los valores de los LEDs que más se utilizan en el mercado, los que uno consigue en la tienda electrónica muy fácilmente. Cuando hablamos de ruptura inversa, acá sí es diferente. Nosotros en temas anteriores habíamos discutido que un diodo de propósito general de rectificación como el 1N4004 tiene un potencial de una tensión pico inversa de aproximadamente 400 volts. En cambio, los LEDs tienen un potencial inverso que soportan mucho menor. Aquí encontramos unos valores entre 3 y 10 volts. Por lo tanto, no podemos equivocarnos en la forma en que conectamos un LED porque podemos destruirlo muy fácilmente. Otra característica importante es que el LED emite una luz en respuesta a la corriente que va a atravesar el dispositivo. Acá vemos que la salida de luz es proporcional y de hecho es lineal con respecto a la corriente que atraviesa el dispositivo. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos con esto porque no podemos incrementar simplemente la corriente hasta el valor que nosotros queramos, sino que tenemos que tener en cuenta la hoja de datos del dispositivo para ver cuál es la corriente máxima que el dispositivo soporta. Si observamos una hoja de datos de un dispositivo, lo más habitual que encontremos ahí van a ser los siguientes elementos. Pues aquí nos indica que estos términos o estos parámetros están calculados a una temperatura de 25 grados Celsius. Y, por ejemplo, la tensión en inversa máxima que es capaz de soportar este dispositivo, el del ejemplo, son 5 volts. Fíjense que es un valor bastante bajo. La corriente en polarización directa, esta es la que nos permite ya la operación, que el dispositivo esté funcionando correctamente. En este caso, para este ejemplo, tenemos IF de 100 mA. Eso significa que en condiciones normales esa debería ser la corriente que yo debo
configurar en mi circuito para que el dispositivo funcione adecuadamente. La corriente pico con polarización indirecta. Este elemento es un parámetro que me indica que yo puedo aplicar una corriente de 200 mA pero solamente por un periodo de 200 microsegundos. También podría tener una sobrecorriente por un periodo de 100 microsegundos que podría llegar hasta los 800 mA, pero hay que tener mucho cuidado con estos parámetros. Bueno, la disipación de potencia en este caso es de 190 miliwatts, la temperatura de la unión de 100 grados Celsius y los intervalos de la temperatura de operación que va desde menos 40 hasta 85 grados Celsius. Digamos que estos son algunos de los parámetros importantes que podemos encontrar en un dispositivo LED. Además de estos, también tenemos un parámetro muy importante. Acuérdense que el diodo LED, su punto Q, o más bien los diodos en general tienen el punto Q, que es el punto de operación donde la corriente que está circulando dentro del dispositivo se genera a partir de una tensión aplicada en directo también. Entonces fíjense, en este caso, la tensión de polarización en directa, simbolizada por V sub F, en este caso tiene un valor típico de 1.3 volts. Aquí se hablan de valores típicos y valores máximos, obviamente porque las condiciones de prueba sobre los que se han hecho los tests en estos dispositivos son controlados, entonces podemos apreciar que hay unos valores típicos y unos valores máximos, en algunos casos también los valores mínimos. Bueno, hay otros parámetros también que son importantes analizar, pero por ahora nos vamos a quedar con la corriente en forward y la tensión en forward como dos de los parámetros más importantes. Asociados a estos, obviamente, vamos a tener la potencia que disipa el dispositivo. Con esos elementos podríamos hacer cálculos básicos utilizando los LEDs. Bueno, ¿los LEDs para qué se utilizan? Tienen demasiadas aplicaciones hoy en día. Aquí vemos una de ellas, por ejemplo, los displays de 7 segmentos, donde cada uno de los LEDs representa un segmento del dispositivo y cuando se encienden unos u otros me van a dar ciertos datos, ¿sí? Numéricos en este caso, que me van a representar alguna información que proviene de otro dispositivo. Bueno, esa es una de las aplicaciones importantes. Acá vemos otra de los diodos que son infrarrojos, por ejemplo, aquí se utilizan para por medio de la interrupción del haz de luz que se emite y se recibe desde el otro lado, desde el detector infrarrojo, yo puedo determinar cuántos elementos están pasando por esta banda transportadora y de esa manera puedo controlar la cantidad de elementos que van a ser embalados en esta caja que tengo acá en esta otra cinta. Otra aplicación muy importante que hoy en día es muy común son los LEDs RGB, los LEDs que me generan una gama de colores que a partir de los tres colores principales, el rojo, el verde y el azul, juntando estos y variando la intensidad en la que cada uno de ellos es producido, pues yo podría generar toda la gama de colores que el ojo humano es capaz de percibir. Y esto se hace utilizando tres LEDs independientes, cada uno de ellos de un color, y a partir de la corriente que yo hago circular por cada uno de ellos podría cambiar su amplitud y a partir de ese fenómeno podría mezclarlos y estos van a estar a una distancia tan pequeña que el ojo simplemente ve la mezcla de los tres colores como el resultante, y eso va a ser un color que queremos apreciar, ¿cierto? Esto se utiliza, por ejemplo, en las pantallas de televisión. Aquí están los diferentes tipos de combinaciones que podemos producir y cada uno de esos tres LEDs representa un píxel en una pantalla, sea una pantalla de televisión, una pantalla de un computador, etcétera, incluso en los proyectores que observamos nosotros en las presentaciones. Ahora vamos a pasar a realizar un ejemplo práctico para calcular ya cada uno de los elementos que necesitamos para poder poner a funcionar un dispositivo de este tipo. Muy bien, vamos a considerar este primer ejemplo. Bueno, ustedes observan acá entonces tenemos una fuente de corriente directa de 5 volts, tenemos un LED cuyas características son que la tensión en directa para que él funcione correctamente es de 2.2 volts y la corriente en directa también es de 20 mA.
Ese es el punto Q que tenemos que mantener en este dispositivo para que él funcione correctamente, para que no se exceda la corriente, no se vaya a deteriorar y esto va a maximizar su ciclo de vida. Ahora, lo que yo debo hacer en este ejercicio es calcular el valor de la resistencia que debo utilizar para que esto suceda correctamente. Entonces, yo sé que en este dispositivo tengo que asegurar una caída de tensión de 2.2 volts. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia va a ser el valor de la fuente, 5 volts, menos BF, que son 2.2 volts. Eso es 2.8 volts. Por lo tanto, ya conozco cuál es la caída de tensión y estoy diciendo que debo asegurar que a través de este circuito circule una corriente IF de 20 mA. Por lo tanto, el valor de la resistencia no es más que la caída de tensión sobre ella misma, sobre la corriente que circula a través de ella. Esto es 2.8 volts sobre 20 mA. Esto me da como resultado 140 ohms. Muy bien, eso significa que yo con una resistencia de 140 ohms en este circuito garantizo que circule a través de el LED una corriente de 20 mA y haya una caída de 2.2 volts en él. Ese es un primer ejemplo de la forma como se calcula el valor de la resistencia. Otro parámetro importante, muy importante, es la potencia que va a disipar esa resistencia. Y la calculamos simplemente como el valor de la caída de tensión sobre ella, 2.8 volts, multiplicado por la corriente que circula por ahí, 20 mA. Eso me da 56 milivatios. Bueno, muy bien. En este caso es una potencia bastante baja porque la corriente es baja y la fuente está cerca del valor que cae sobre el LED. Vamos a hacer otro caso ya utilizando un LED de potencia para ver qué sucede con estos valores nuevamente. Entonces tenemos en este caso un nuevo circuito ya con una fuente de 9 volts y tenemos aquí un LED de potencia. El LED de potencia es de 3 vatios, este ya ilumina muchísimo más. La tensión en directa es de 3.3 volts. Muchas veces va a ocurrir esto, que les dan estos dos valores y a partir de ahí ustedes tienen que calcular el resto. Entonces, lo primero que hacemos, ustedes saben que la potencia es igual a la corriente por la tensión, despejamos de ahí la corriente a la que funcionaría el dispositivo. Entonces, la corriente va a ser igual a la potencia sobre la tensión. Entonces, tengo 3 vatios sobre 3.3 volts y esa va a ser la corriente de funcionamiento del dispositivo. En este caso observamos que la corriente es mucho mayor, es 0.9 amper. Voy a poner los 0.909 amper. Entonces fíjense que estamos cerca a 1 amper. Es un LED de potencia. Esto va a cambiar muchísimo las cosas. Veamos, hagamos los cálculos de la resistencia. Entonces la tensión en la resistencia va a ser igual a 9 volts menos 3.3 que caen en el LED. Eso me da 5.7 volts. Y ahora el valor de la resistencia entonces va a ser 5.7 volts y yo tengo que garantizar una corriente de 0.909 amper. Veamos cuál es el valor de la resistencia entonces. Tenemos una resistencia de 6.27 ohms. 6.27 ohms. Esto es un valor pequeño obviamente porque necesitamos dejar pasar una corriente muy grande a través del LED. Ahora lo que nos interesa conocer es la potencia de la resistencia y eso va a ser 5.7 volts por 0.909 amper. La potencia en este caso sería de 5.18 vatios. Bueno, lo que quiero que analicemos aquí es que esa potencia se va a estar disipando sobre la resistencia en forma de calor.
lo cual no es muy conveniente, puesto que una pequeña cantidad, los 3 vatios de LED, van a estar desarrollándose acá en forma de luz, transformándose esa energía en forma de luz, pero casi el doble de la potencia que produce la fuente se está disipando en forma de calor y no es lo deseado, no es lo que queremos. Entonces vamos a ver cuál es una de las soluciones que existen para lograr disminuir esa potencia acá en esta resistencia, o cuál es un criterio que yo debo tener en cuenta para que no desperdiciar esa potencia de la fuente solamente en calor, sino que la pueda aprovechar y convertirla en luz, que es lo que yo necesito. Entonces voy a plantear una pequeña solución en un circuito a continuación para que hagamos nuevamente los cálculos y veamos lo que sucede. Bueno, ya estamos acá. Tenemos un par de cambios. Primero, cambié la fuente de 9 volts por una fuente de 10 volts. Y en vez de tener un solo LED de potencia, puse 3 en serie. Cada uno de ellos tiene una caída de tensión de 3.3 volts. Por lo tanto, como están en serie, cada una de esas caídas de tensión se va a sumar. Aquí tengo 3.3, 3.3 y 3.3 volts. ¿Sí? Entonces, estas caídas de tensión, al estar el circuito en serie, aquí estamos viendo una configuración de LEDs en serie, las caídas de tensión se suman entre ellas, por lo tanto la tensión que cae en la resistencia va a ser la fuente menos la suma de estos tres, que me da 9.9. Eso me da 0.1 volt. ¿Cierto? Esa es la caída de tensión. Sabemos entonces que la corriente que va a pasar por cada uno de los LEDs es 0.909 amperes, 0.9 amperes. Sin embargo, eso no me preocupa porque esa corriente es la misma para todos. Es un circuito serie, por lo tanto, es la misma corriente la que atraviesa a todos. Por lo tanto, vamos a calcular ahora sí la resistencia. Sería 0.1 volts dividido 0.909 amperes. Vamos a ver cuánto nos da eso. Eso me da como resultado una resistencia de 110 miliohm. Bueno, ustedes me dirán, es una resistencia de 0.11 ohmios. ¿Esas resistencias existen? Claro que existen. Esas resistencias existen y las puedo conseguir comercialmente. Ahora, la razón por la cual nosotros cambiamos nuestro diseño fue por la potencia que estábamos desperdiciando. Veamos ahora sí cuál es la potencia que va a disipar esta resistencia. Sería 0.1 volts por 0.909 amperes. Y aquí observamos pues que la potencia que va a disipar esa resistencia es de 90.9 milivatios. Observen, antes tenía una potencia desperdiciada en calor de 5 vatios y ahora ni siquiera estoy llegando a los 0.1 vatios, entonces ni siquiera a los 0.1 vatios. Entonces esto ha sido un cambio radical y saquemos conclusiones aquí. Primera, la tensión que debe caer sobre la resistencia debe ser la mínima. Debo hacer que la tensión de la fuente, la mayor cantidad de tensión que hay en la fuente, caiga sobre los LEDs. Para eso utilizo arreglos en serie. ¿Sí? Aquí voy a tener una fuente, una lámpara de casi 10 vatios, de 9.9 vatios, fíjense. Es decir que toda la potencia que me está generando la fuente la estoy convirtiendo casi que en luz. Solamente una pequeña parte se me desperdicia en calor, y es esta de acá. Y ya estamos hablando de 10 vatios, no estamos hablando de los LEDs pequeñitos rojos que son los pilotos que nosotros estamos acostumbrados pues a utilizar en el laboratorio, sino ya LEDs que tienen una potencia muy alta. Una lámpara de 10 vatios puede iluminar una habitación entera de sus casas, ¿cierto? Son los LEDs las lámparas que ustedes utilizan habitualmente en sus hogares. Por lo tanto, aquí estoy maximizando la cantidad de potencia que le suministro a los LEDs y que se convierte de la fuente netamente en luz y no en calor como sucedía antes. Esa es una primera conclusión. Segunda, que para que pase esa corriente tan grande necesito unos valores de resistencia muy pequeños, y existen fabricantes de resistencias que me dan
este tipo de valores con unas precisiones bastante altas, así que no hay que preocuparse por ese tipo de valores. Muy bien, ahora les presento este nuevo circuito. Es una configuración diferente. Es cuando yo necesito tener una iluminación con una fuente determinada. Supongamos que tenemos una fuente de 3.3 volts y cada uno de los LEDs tiene un voltaje, una tensión en forward de 2.2. Es decir, que yo no puedo poner dos LEDs en serie porque se pasarían del valor de la fuente y en este caso me limita el valor de la fuente. Tengo solamente una fuente de 3.3 volts y no puedo poner dos LEDs en serie. Si yo necesito generar más iluminación, transformar esa energía en luz, puedo conectar ese circuito en paralelo. Entonces puedo llevar a tener varios LEDs en paralelo, siempre y cuando pues la corriente total que me vayan a consumir esos LEDs pueda soportar la fuente que tengo acá. Bueno, entonces aquí lo importante es saber que cada uno de estos nodos van a hacer que la corriente que circula por aquí, I1, I2 e I3, son iguales porque son los mismos, estamos considerando que son los mismos LEDs los que hay aquí, y por lo tanto la corriente total que va a tener que circular por el circuito va a ser la suma de esas corrientes. Entonces la corriente total va a ser igual a la suma de I1 más I2 más I3. Ahora, yo estoy asumiendo que son 100 mA la corriente que necesita cada diodo para funcionar, por lo tanto esta corriente total va a ser de 300 mA. Y para calcular la resistencia, yo voy a calcular la caída de tensión en la resistencia, que eso sería 3.3 volts de la fuente, menos la tensión. Como están en paralelo los tres, comparten la misma tensión, que son 2.2 volts. Eso es igual a 1.1 volts. Por lo tanto, el valor de la resistencia va a ser 1.1 sobre 300 mA, que es la corriente total. Eso me da como resultado 3.66 ohm y la potencia de la resistencia en ese caso sería 300 mA multiplicando 1.1 volt y eso es 330 milivatios, punto 33 vatios. Bueno, aquí ya es cuestión de evaluar qué es lo que quiero hacer. Aquí se está perdiendo 1/3 de vatio en la resistencia, tiene un valor pequeño para garantizar esa grande corriente, pero lo importante acá es que con una fuente pequeña de un valor de amplitud no tan grande pude generar más luz, 3 veces la que hubiera podido generar con un solo LED, utilizando esta segunda configuración que es en paralelo. Entonces los diodos, ustedes pueden tener combinaciones de diodos en serie y en paralelo, ¿sí? Siempre y cuando los diodos que ustedes estén utilizando sean iguales, pueden compartir la misma resistencia porque la corriente que va a pasar por ahí es igual. Pero si en algún momento ustedes deciden combinar, aquí por ejemplo poner dos LEDs y aquí uno solo, bueno, en ese caso no hay ningún problema. Pero si deciden poner diodos de diferentes características, por ejemplo que la corriente que circula por aquí sea diferente a la de acá, entonces ahí sí tienen que poner una resistencia por diodo. Ese es el caso de los LEDs RGB. Los LEDs RGB tienen esa característica, que cada uno de ellos maneja un color diferente y por lo tanto, pues como ustedes ya saben, si el color es diferente es porque está fabricado de un material diferente y la corriente y la tensión va a ser diferente para cada uno. Entonces en ese caso ustedes tienen que ubicar una resistencia para cada caso y hacer los cálculos independientes. Pueden compartir la fuente, ¿sí? Ustedes pueden poner en común los ánodos de estos dispositivos y conectarlos a la misma fuente de tensión, pero las resistencias no pueden ser iguales porque las corrientes van a ser diferentes. Bueno, ese era el ejemplo que les quería mostrar de los diodos. En realidad eran varios ejemplos. Espero que haya sido claro el tema. Espero sus preguntas en el chat o en la siguiente lección. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta presentación. Les agradezco mucho su atención.